Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es José Alexis Mosquera Guerrero. Estudio agronomía en el CEA Popayán. Y para esta segunda tarea de microbiología de suelos, en las que hay que distinguir el metabolismo microbiano como base de la interacción suelo-microorganismo-planta, voy a empezar dando respuesta a los interrogantes. Primera pregunta. Explique con sus palabras el ciclo redox del carbono que se encuentra sintetizado en la figura 2002. En esta figura tenemos procesos los cuales están en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Tenemos que el dióxido de carbono en condiciones aeróbicas mediante procesos de quimiorganotrofía y fotosíntesis oxigénica produce materia orgánica. Y el dióxido de carbono en condiciones anaeróbicas mediante procesos de acetogénesis y fotosíntesis anoxigénica tenemos como resultado materia orgánica. No obstante, la materia orgánica tanto en condición aeróbica como anaeróbica puede llegar nuevamente al CO2, como lo tenemos aquí, en condiciones aeróbicas por medio del proceso de respiración y en condición anaeróbica por medio de la respiración anaeróbica y la fermentación. La materia orgánica, mediante procesos de sistrofismo asistido, puede llegar a convertirse a metano. El gas metano, no obstante, mediante el proceso de metanotrofía puede convertirse otra vez nuevamente en dióxido de carbono y viceversa. Segunda pregunta. Mencione las diferencias bioquímicas y funcionales que existen entre los procesos de fijación biológica del nitrógeno, desnitrificación, nitrificación y amonificación. Mencione las bacterias más representativas que llevan a cabo cada proceso. En la fijación biológica del nitrógeno intervienen plantas y bacterias. Dentro de las plantas tenemos lo que son los guisantes, las legumbres y las judías, entre otras. Dentro de las bacterias tenemos al Rhizobium, a la Frackia y las cianobacterias. Estas sintetizan el nitrógeno mediante la enzima nitrogenasa, la cual se utiliza para fijar el nitrógeno biológicamente. La desnitrificación es el proceso anaeróbico en el que el nitrato se configura en nitrógeno, el cual mediante procesos realizados por las bacterias Bacillus, Paracoccus y Pseudomonas es liberado nuevamente a la atmósfera. La nitrificación es un proceso aeróbico en el cual se utiliza amoníaco y nitritos como energía para llegar a formar los nitratos. En este proceso lo realizan las bacterias nitrosomas y nitrosopúmides. En el proceso de amonificación, este proceso lo realizan organismos descomponedores que degradan las proteínas y los aminoácidos para liberar el nitrógeno en forma de amoníaco. Esto lo pueden hacer los organismos Brocadia. Explique cuáles procesos originan pérdidas significativas de nitrógeno fijado en la biosfera y resultan ser perjudiciales para la agricultura. Tenemos que la desnitrificación es perjudicial respecto a que si se abonan los cultivos con nitratos, cuando hay fuertes lluvias, estos pueden ser atrapados por el agua, presentándose condiciones anóxidas y de desnitrificación, lo que trae como resultado pérdida de nitrógeno fijado en el suelo. Dentro de la nitrificación tenemos que tampoco es beneficiosa, aunque las plantas absorben rápidamente los nitratos. Estos son demasiadamente hidrosolubles, los cuales pueden escurrirse o nitrificarse en los suelos que se encharcan. La amonificación puede perderse en suelos alcalinos a causa de lo que es la vaporización. No obstante, ella solamente constituye el 15% del nitrógeno que se libera en la atmósfera.
Teniendo en cuenta las reacciones que ocurren en el ciclo redox del azufre, explique por qué a veces se añade azufre elemental a los suelos alcalinos para bajar el pH. ¿Qué bacterias están involucradas? Bueno, el azufre es oxidado por bacterias quimiolitótrofas como Aciditiobacillus y Tiobacillus. La oxidación del azufre forma el ácido, lo que es el ácido sulfúrico. Este ocasiona una reducción del pH en los suelos. Y es por esta razón que se agrega el azufre como un método barato para reducir el pH de suelos alcalinos. ¿Cuáles son los principales reservorios de calcio en el ciclo biogenético de este elemento? Los principales reservorios de calcio son el mar y las rocas calcáreas. En el mar se mantiene como ion de calcio, en el que muchos microorganismos lo utilizan para sus exoesqueletos. Un ejemplo de ellos son los cocolitóforos y los foraminíferos, los cuales al morir depositan nuevamente el calcio en el fondo del mar. Explique por qué las especies de sintropomonas requieren de otros microorganismos presentes en el suelo para contribuir en la degradación anaeróbica de compuestos orgánicos. Bueno, tenemos que las sintropomonas requieren de otros microorganismos, dado que ellas son descomponedoras o fermentadoras secundarias, las cuales fermentan los productos ya sintetizados por productores primarios, produciendo ion de hidrógeno, dióxido de carbono y acetato. Diga los beneficios que confiere a los angiospermas formar asociaciones simbióticas con actinomicetes del género Frachia. Bueno, el beneficio de la asociación simbiótica es que los actinomicetes del género Frachia van a permitirle a la planta la fijación del nitrógeno por medio de nódulos. Esto va a ser fundamental para el crecimiento de la misma. Bueno, aquí tenemos lo que es el pantallazo de la revisión Turnitin, la bibliografía y bueno, finalmente muchas gracias por la atención.